Tras la muerte de mi hijo, su esposa, con un brillo en los ojos, declaró con orgullo: ahora que el saco de dinero ha muerto, heredaré $100 millones. Y tú, viejo pensionado, te quedarás con los bolsillos vacíos. Se rió como si hubiera ganado la lotería, imaginando la venganza por todos los insultos. Pero cuando el abogado entró para leer el testamento, sus palabras fueron: lárguese. Usted no tiene nada que hacer aquí. Y una sola frase convirtió su triunfo en un abismo de justicia, donde la traición se transformó en vergüenza. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y háganos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El teléfono rompió mi mañana como un ladrillo atravesando un cristal. Había estado de pie junto a la encimera de la cocina, con el café a medio camino de mis labios, observando la luz del sol de marzo arrastrarse por las baldosas. El timbre parecía más fuerte de lo que debería haber sido. Mi mano tembló cuando dejé la taza y agarré mi celular. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla. Rogelio. Mateo murió anoche. Su voz era plana, clínica, como si estuviera leyendo una lista de compras, no anunciando que mi hijo, mi único hijo, se había ido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Apenas hablé con él hace 2 días. El corazón se detuvo. El cáncer. Tengo arreglos que hacer. Clic. Ella colgó. Así de simple. Sin disculpas, sin lágrimas, sin espacio para mis preguntas. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla en blanco, mi café olvidado y enfriándose. Mateo había sonado débil cuando hablamos. Claro, pero estable. Los médicos habían dicho meses, tal vez más. ¿Cómo podía simplemente haberse ido? Hice las maletas con manos temblorosas. Ropa interior, camisa, artículos de aseo lanzados en una bolsa de viaje. En mi tocador había una foto enmarcada. Mateo, a los 25 años, sonriendo el día de su graduación, con el brazo alrededor de mis hombros. La levanté, recordando su voz desde el hospital. Hace 2 semanas. Papá, venceré esta cosa. Aún no he terminado. Pero él había terminado y yo no había estado allí. El viaje desde mi casa en las afueras hasta la finca en la costa tomó 45 minutos, aunque parecieron horas. Seguí presionando el botón de rellamada a través de los altavoces del auto, escuchando el mensaje de voz de Valeria reproducirse una y otra vez. Profesional. Distante. Dejé un mensaje después del tono. Valeria, soy yo otra vez. Por favor, llámame. Necesito saber qué pasó. ¿Estaba solo? ¿Dijo algo? Estoy en camino. Tenemos que planear el funeral juntos. Nada. Las llamadas iban directamente al buzón de voz, una tras otra. Cada timbre sin respuesta apretaba el nudo en mi pecho. ¿Por qué no contestaba? ¿Qué era tan urgente que no podía darme 5 minutos para hablar de nuestro hijo? Entré en la calle familiar justo después de las 9. La finca se alzaba adelante. La casa que Mateo había construido con el dinero de su software. Todo ángulos modernos y vidrio. Había pasado muchas cenas familiares allí. Cumpleaños. Vi a mi nieto dar sus primeros pasos en ese césped. Pero algo andaba mal. La puerta de hierro forjado estaba parcialmente cerrada. Estrecha. Apenas para el ancho de una persona. Normalmente Valeria la dejaba abierta para la familia. Estacioné en la calle. Caminé a través del hueco. 2 autos estaban en la entrada circular. El BMW blanco de Valeria y un sedán negro desconocido. No lo reconocí. ¿Quién estaba aquí? La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Valeria estaba en el umbral bloqueando la entrada. Llevaba jeans oscuros y un suéter color crema. Su cabello rubio recogido hacia atrás. Sin lágrimas. Sin enrojecimiento alrededor de sus ojos. Me miró de la manera en que mirarías a un repartidor que llegó en un momento inoportuno. ¿Valeria? Me moví para abrazarla, para compartir este dolor imposible. Pero ella retrocedió. Cruzó los brazos. El mensaje era claro. Rogelio, no te pongas demasiado cómodo aquí. Viniste. Ya es suficiente. Me detuve. La miré fijamente. Valeria, era mi hijo. Necesito verlo. Necesito entender. No hay nada que entender. Se ha ido. ¿Dónde está? ¿Todavía está adentro? Quiero sentarme con él. La funeraria ya se lo llevó. Yo me encargué. Sin decirme. Sin dejarme despedirme. Ella cambió su peso, impaciente.
Detrás de ella, podía ver la sala de estar, la silla de diseñador de Mateo, su colección de electrónica antigua en los estantes, las fotografías de nuestra familia, mi familia. Pero ella estaba allí como un centinela, negándome el acceso al hogar de mi propio hijo. Tendrás tu oportunidad en el funeral. Eso es en 3 días. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Ella comenzó a cerrar la puerta. De hecho, comenzó a cerrarla conmigo parado justo allí en el porche. Valeria, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué actúas como? ¿Cómo qué, Rogelio? Sus ojos se endurecieron. Como si yo estuviera a cargo ahora. Porque lo estoy. La puerta se cerró. No de un golpe. Eso habría sido demasiado emocional. Solo un clic firme y final del pestillo. Me quedé allí en el porche, mirando la madera pulida, sintiendo el viento de marzo cortar a través de mi chaqueta. Detrás de mí, el sedán negro estaba en la entrada como un signo de interrogación. Arriba, el cielo se extendía azul e indiferente. Adentro, las pertenencias de mi hijo rodeaban a una mujer que acababa de dejarme fuera de su muerte como si yo fuera un extraño. Mis instintos de fiscal se agitaron, dormidos durante 15 años desde la jubilación, pero todavía allí, la memoria muscular entrando en acción. Algo estaba mal, legalmente mal, emocionalmente mal. Me giré lentamente. Caminé de regreso por el camino de entrada. Saqué mi teléfono. Esta vez no llamaba a Valeria. Busqué en mis contactos. Encontré un nombre que no había llamado en meses. Ignacio Silva, mi antiguo colega, todavía practicando derecho sucesorio. Si Valeria había arreglado la recogida del cuerpo, hecho planes funerarios, tomado el control, ella debía tener documentos legales, un testamento, poder notarial, algo, y yo iba a averiguar qué. La puerta permanecía parcialmente cerrada detrás de mí cuando llegué a la calle. Miré hacia la casa una vez más. En una ventana superior, la antigua oficina de Mateo. Vi movimiento, una sombra pasando. Valeria probablemente ya había vuelto a cualquier negocio que estuviera realizando con quienquiera que fuera el dueño de ese sedán negro. Presioné llamar. Ignacio contestó al segundo timbre. Rogelio. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? Mantuve mi voz firme. Años de control en la sala del tribunal manteniéndome unido. Mi hijo murió anoche. Su esposa está actuando de manera extraña, bloqueándome. No responde preguntas. Necesito consejos sobre procedimientos de sucesión. ¿Qué tan rápido puede alguien tomar el control de un cuerpo? Hacer arreglos antes de que los miembros de la familia sean notificados. Una pausa. Rogelio. Lamento tu pérdida. Pero eso es inusual. Legalmente ella tiene estatus como cónyuge. Pero la velocidad que describes plantea preguntas. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Hoy? Dije. Ahora sí es posible. Ven a mi oficina. En 1 hora. Me alejé de la finca. Viéndola encogerse en mi espejo retrovisor, Mateo estaba allí en alguna parte. No su cuerpo. Ya no. Pero su vida. Sus posesiones. Su verdad. Y Valeria estaba haciendo guardia sobre todo ello, manteniéndome fuera con una puerta cerrada y una sonrisa fría. Pero yo había pasado 30 años como fiscal. Sabía cómo encontrar la verdad cuando la gente la ocultaba. Sabía cómo cavar a través de mentiras hasta que los cimientos se agrietaran. Valeria había cometido su primer error esta mañana. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Había sido demasiado fría. Demasiado rápida para dejarme fuera. Las personas culpables siempre cometían ese error. Se movían demasiado rápido, demasiado decisivamente, revelando que tenían algo que proteger. Aún no sabía qué estaba escondiendo, pero iba a averiguarlo. Los 3 días entre esa puerta cerrada y el funeral pasaron como un mal sueño. Llamé a Valeria 6 veces. 6 veces directo al buzón de voz. Llamé al oncólogo de Mateo, quien confirmó lo que ya sabía. El cáncer era agresivo. Pero Mateo había estado estable solo días antes de su muerte. A veces toman giros repentinos, había dicho ella. Simpatía profesional en su voz. Lo siento mucho, señor Flores. Pasé esas noches en mi casa, rodeado de fotografías de Mateo de niño, como un joven construyendo su primera empresa, como el hijo que solía llamarme todos los domingos. Hasta que Valeria entró en su vida hace 2 años. Entonces, las llamadas se volvieron mensuales. Luego, ocasionales.
luego raras. Ignacio me había dado información básica sobre la herencia. Como cónyuge sobreviviente, Valeria tenía autoridad legal para hacer arreglos, pero también había dicho algo que se me quedó grabado. Si sospechas impropiedad, documenta todo. Guarda cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada interacción. La verdad deja rastros. Entonces llegó el funeral. Llegué a la capilla memorial de la costa a las 10 del 18 de marzo. El estacionamiento ya estaba medio lleno. Adentro, la sala de velación olía a lirios y cera para muebles. Y allí estaba Valeria, en el centro de un grupo de personas que no reconocía, su mano tocando el brazo de alguien con simpatía, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver la actuación. Había observado suficientes testigos durante 30 años para distinguir la emoción fabricada del dolor real. Llevaba un vestido de diseñador negro. Probablemente costaba más que mi pensión mensual. Su maquillaje era perfecto, lo suficiente para sugerir lágrimas sin arruinar el efecto. Ella levantó la vista. Me vio, y su expresión no cambió. Ningún reconocimiento, ningún saludo. Simplemente se volvió hacia su audiencia. Escaneé la habitación. 40, tal vez 50 personas. La mayoría extraños. Entonces vi caras familiares en la esquina trasera. Javier y Andrés, los compañeros de cuarto de la Universidad de Mateo. Sus socios comerciales en esos primeros días de inicio se mantenían apartados de la multitud de Valeria, hablando en voz baja entre ellos, pareciendo incómodos. El servicio comenzó a las 10:30. Entramos en la capilla. Tomamos nuestros asientos. Me senté en la segunda fila. La segunda fila en el funeral de mi propio hijo. Porque Valeria había llenado la primera fila con sus amigos. El ataúd estaba cerrado al frente, caoba oscura, cubierto de rosas blancas. Mateo estaba ahí adentro, mi muchacho. Y ni siquiera lo había visto una última vez. El director de la funeraria habló brevemente. Luego Valeria se acercó al podio. Agarró los bordes. Dejó caer la cabeza por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando levantó la vista, las lágrimas brillaban en sus mejillas. Mateo era mi todo, comenzó, su voz quebrándose perfectamente en la última palabra. Construimos una vida juntos, un negocio juntos, sueños juntos. Luchó tan duro, y yo estuve a su lado cada momento. Observé sus manos en el podio, firmes, controladas. Sus últimas palabras para mí fueron: cuida de todo, mi amor. Y lo haré. Se lo prometí. Lo haré. Mi amor. Mateo nunca llamaba a nadie mi amor. Él decía cariño o cielo cuando era cariñoso. Pero nunca mi amor. Ese no era su lenguaje. Pero nadie más en esta sala sabría eso. Estaban comprando cada palabra. Valeria continuó durante 5 minutos más. Historias de su vida juntos. Su supuesta devoción hacia ella. Su visión compartida. Cuando bajó, se tocó los ojos con el pañuelo nuevamente. Observé con cuidado. Las lágrimas desaparecieron en segundos. El dolor real no se evapora así. El dolor real persiste. Te embosca en oleadas. Esto era otra cosa. Después del servicio, los invitados se trasladaron al área de recepción. Platos de sándwiches. Urnas de café. Conversaciones tranquilas. Necesitaba aire. Salí al pasillo cubierto. Aflojé mi corbata. Respiré. A través de la ventana, podía ver dentro de una pequeña sala lateral. Valeria estaba sola por un momento, revisando su teléfono. Su rostro relajado. Una ligera sonrisa. No tristeza. Algo más. Satisfacción, tal vez. Diversión. Entonces, alguien entró en la habitación y su máscara de dolor volvió a su lugar. Instantáneamente. Sin problemas. Volví a entrar. Javier y Andrés me encontraron cerca de la estación de café. Señor Flores. Javier me agarró la mano. Lo sentimos mucho. Mateo era. Él era el mejor de nosotros. Gracias, Javier. Agradezco que ambos hayan venido. Andrés se inclinó más cerca, manteniendo la voz baja. Señor, ¿podemos hablar? ¿En privado? Hay algo. Miró hacia Valeria al otro lado de la habitación. Algo que creemos que debería saber. Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria cortó las conversaciones como un cuchillo. Rogelio, no necesitas preocuparte por estas cosas.
Había aparecido a nuestro lado, aparentemente de la nada. No estaba mirando a Javier y Andrés. Me estaba mirando a mí, su sonrisa afilada. Estás retirado, viejo pensionado. Deja que aquellos de nosotros que realmente conocíamos a Mateo manejemos esto. La habitación se volvió más silenciosa. La gente girándose, escuchando. Viejo pensionado. Lo había dicho lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, reduciéndome a alguna irrelevancia senil que no entendía a su propio hijo. Javier abrió la boca para decir algo, pero toqué su brazo. Aquí no. Ahora no. No le daría la escena que quería. Solo estaba ofreciendo mis condolencias a los amigos de Mateo, dije uniformemente. Por supuesto. Su tono era veneno dulce como el azúcar. Eso es muy amable. Pero yo estoy manejando los arreglos de la recepción. Puedes relajarte. Disfruta de los sándwiches. Se volvió hacia Javier y Andrés, despidiéndome por completo. Gracias a ambos por venir. Mateo lo habría apreciado. Me alejé. Encontré un rincón. Dejé que la ira se asentara antes de que se mostrara en mi cara. A mi alrededor, la gente comía sándwiches. Hablaban en tonos susurrados. Realizaban los rituales de simpatía. Valeria se movía entre ellos como un político en una recaudación de fondos. Tocando manos. Aceptando condolencias. Su actuación impecable. Una hora más tarde, mientras los invitados comenzaban a dirigirse hacia las salidas, la intercepté cerca de la entrada de la capilla. Mantuve mi voz baja, conversacional, pero necesitaba respuestas. Valeria, necesitamos discutir el testamento de Mateo, sus últimos deseos. Yo era su padre. Ella retiró su brazo. Ni siquiera la había estado tocando, con fuerza exagerada, como si la hubiera agarrado bruscamente. Varias personas se voltearon a mirar. Mateo me dejó todo a mí. Dijo lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan claramente. La casa, el negocio, todo. No eres necesario aquí. ¿No lo entiendes? Él no habría. Pero lo hizo. Acéptalo. Se volvió hacia una pareja cercana, su voz suavizándose inmediatamente. Disculpen. El dolor hace que la gente se comporte de manera extraña, ¿verdad? Me quedé allí, viéndola alejarse, reanudar su actuación. La pareja me miró con lástima. No por mi pérdida, sino por mi aparente confusión, mi incapacidad de anciano para aceptar la realidad. Pero no estaba confundido. Ya no. Estaba viendo claramente por primera vez desde esa llamada telefónica. Ella no solo estaba sufriendo de manera diferente, estaba celebrando, y quería que yo lo supiera. Quería que me sintiera impotente, excluido, disminuido. Viejo pensionado. No necesario aquí. Saqué mi teléfono. Salí al estacionamiento. La tarde de marzo era brillante y fría. En mis contactos, encontré otro nombre, Gabriela Vega, una investigadora privada con la que había trabajado en casos de fraude hace años. Si todavía estaba trabajando, todavía afilada, ella podía encontrar cosas que los abogados y los procedimientos de sucesión no podían. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Rogelio Flores. Vaya nombre que no he escuchado en una eternidad. ¿Cómo te trata la jubilación? No me trata, dije. Necesito tu ayuda. Mi hijo acaba de morir y su esposa está escondiendo algo. No sé qué todavía, pero necesito averiguarlo. Una pausa. Luego, cuéntamelo todo. Lo hice. La llamada fría. La puerta cerrada. La actuación del funeral. La reclamación del testamento. Todo lo que había sucedido desde esa mañana hace 3 días. Gabriela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Entonces, Rogelio, si ella está mintiendo sobre el contenido del testamento, lo averiguaremos. Si está escondiendo activos, los encontraremos. Pero necesito que entiendas algo. Si vamos a cavar y encontramos lo que temes que encontremos, va a doler. ¿Estás listo para eso? Miré hacia la capilla. A través de las puertas de vidrio, podía ver a Valeria todavía trabajando en la sala, todavía actuando, todavía convencida de que había ganado. Estoy listo, dije. Quiero la verdad. Sea lo que sea. Entonces empezamos mañana. Ven a mi oficina. Trae todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier documento que tengas. Construiremos una línea de tiempo de lo que realmente sucedió. Terminé la llamada.
Me quedé en el estacionamiento mientras los últimos invitados salían. Javier y Andrés aparecieron. Me vieron. Caminaron hacia mí. Señor Flores, dijo Andrés en voz baja. Lo que queríamos decirle antes. Mateo me llamó hace 2 semanas. Estaba preocupado por el dinero. Dijo que algunas cuentas no cuadraban, que Valeria estaba siendo evasiva cuando él hacía preguntas. Iba a investigar después de su próximo ciclo de tratamiento. Pero entonces murió. Terminé. Javier asintió. No queríamos decir nada en el funeral, pero debería saberlo. Algo no estaba bien. Mateo también lo sabía. Se fueron. Me quedé solo en el estacionamiento, viendo el sol caer hacia el horizonte. Dentro de esa capilla, el cuerpo de mi hijo yacía en un ataúd cerrado, ya reclamado por una funeraria que Valeria había seleccionado, ya siendo preparado para el entierro en una parcela que ella había elegido, ya envuelto en arreglos en los que yo no había tenido parte. Pero Mateo había sospechado, había estado haciendo preguntas, había estado preocupado por el dinero, y luego su corazón se había detenido. De repente, convenientemente, me subí a mi auto. Arranqué el motor pero no me alejé todavía. En cambio, me senté allí, dejando que mi mente de fiscal trabajara a través de lo que sabía, lo que sospechaba, lo que necesitaba probar. Valeria afirmaba que había heredado todo. Me había dejado fuera inmediatamente. Había actuado el dolor como una actriz profesional. Me había llamado viejo pensionado frente a testigos, estableciendo una narrativa de mi incompetencia, mi irrelevancia. Pero había cometido errores. Había sido demasiado fría, demasiado rápido. Había revelado demasiada satisfacción. Y me había subestimado. Yo tenía 68 años. Retirado por 15 años. Viviendo de una pensión en una casa suburbana. Para ella, yo era exactamente lo que me había llamado. Un anciano. Impotente. Irrelevante. Fácil de descartar. Ella no tenía idea de que yo había pasado 3 décadas desarmando mentirosos pieza por pieza, exponiendo fraudes, probando casos que parecían imposibles. Ella no sabía que nunca había perdido un proceso importante. Nunca retrocedí ante una pelea. Nunca me detuve. Hasta que había encontrado cada pizca de verdad. Ella pensaba que había ganado, pero la pelea ni siquiera había comenzado. Salí del estacionamiento. Conduje a casa a través de la luz de la tarde que se desvanecía. Mañana me reuniría con Gabriela. Mañana empezaríamos a cavar. Y en algún lugar entre los escombros de la muerte de mi hijo, encontraríamos lo que Valeria estaba escondiendo. Porque estaba escondiendo algo. Lo sabía de la misma manera que siempre había sabido cuando un testigo mentía en el estrado. No por las palabras, sino por los espacios entre ellas. Por las cosas que no se decían. Por la actuación que era un poco demasiado perfecta. Mateo había estado haciendo preguntas sobre dinero. Luego Mateo había muerto. Y ahora Valeria tenía el control de todo, dejando fuera a cualquiera que pudiera hacer esas mismas preguntas. Eso no era dolor. Eso era estrategia. Y yo iba a desmantelarla. La llamada llegó mientras estaba sentado en mi auto fuera de la funeraria, viendo a los últimos invitados irse. La voz del director de la funeraria era de disculpa. Señor Flores. Debería haberlo mencionado. La lectura del testamento es esta noche. A las 6 en punto en la finca. El abogado solicitó que todos los miembros de la familia asistieran. Revisé mi reloj. Tenía 40 minutos. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Conduje a la cafetería más cercana. Pedí algo que no bebía. Y traté de prepararme para lo que sea que Valeria hubiera planeado a continuación. Porque eso era lo que era esto. Otra actuación. Otra humillación. Ella quería una audiencia cuando reclamara todo lo que Mateo había construido. Bien. Que tenga su momento. Llegué a la finca a las 5:50. La puerta principal estaba abierta esta vez. No como esta mañana cuando había bloqueado mi entrada. Podía escuchar voces adentro. Ver gente moviéndose en la sala de estar. Caminé a través del vestíbulo. Mis zapatos silenciosos sobre el mármol que Mateo había importado de Italia. La sala de estar había sido organizada como una pequeña sala de tribunal. Las sillas formaban filas frente a un escritorio de caoba, donde un hombre mayor con traje gris organizaba papeles de un maletín de cuero. 8 o 9 personas estaban sentadas dispersas en los asientos. Rostros que reconocí del funeral. Amigos de Valeria en su mayoría.
un primo lejano de Mateo que no había visto en años. Y allí estaba Valeria, sentada en la silla favorita de Mateo. El sillón de cuero que había traído de su primer apartamento. El que se había negado a reemplazar incluso cuando el cuero se agrietó. Ella se sentaba en él como en un trono. Su vestido negro reemplazado por un atuendo diferente. Maquillaje recién aplicado. Parecía descansada, triunfante. Me vio entrar y sonrió. No la máscara de dolor de antes. Una sonrisa real, afilada y satisfecha. Todos, anunció, su voz llevando a través de la habitación. Seamos claros sobre lo que sucede ahora. La conversación se detuvo. La gente se volteó. Ahora que el saco de dinero ha muerto. Ella hizo una pausa dejando que esas palabras aterrizaran. Saco de dinero. Su término para su marido muerto. Heredaré los 100 millones. El negocio. Esta casa. Todo lo que Mateo y yo construimos juntos. Se puso de pie señalando directamente hacia mí. ¿Y Rogelio aquí? Te quedarás con los bolsillos vacíos. Puedes empezar a empacar tus cosas, viejo. Tal vez encontrar un asilo que se ajuste a tu presupuesto. Algunas miradas incómodas. Uno de sus amigos tocó su brazo. Susurró algo. Valeria lo ignoró. El abogado se aclaró la garganta. Señora Flores. Tal vez deberíamos. Solo estoy siendo honesta, Roberto. Todos deberían saber cómo están las cosas. Se volvió a sentar arreglándose en la silla de Mateo. Esperando, Roberto Castillo. Había aprendido su nombre del director de la funeraria. Tenía unos 70 y tantos años con cabello plateado y el porte de alguien que había pasado 50 años en salas de tribunal. Miró a Valeria con una expresión que reconocí de mis propios días de fiscal. La mirada que le das a alguien que está a punto de recibir muy malas noticias. Damas y caballeros. Gracias por reunirse en este día difícil. Soy Roberto Castillo, abogado del patrimonio de Mateo Miguel Flores. Ahora leeré el testamento y última voluntad. Ejecutado el 28 de febrero de 2025, y debidamente atestiguado según la ley. Abrió el sobre sellado con precisión deliberada, sacó varias páginas, ajustó sus gafas de lectura, luego miró directamente a Valeria. Señora Flores, por favor abandone esta sala. Usted no tiene nada que hacer aquí. Silencio. Silencio total y absoluto. Valeria se rió. Un sonido confundido e incierto. Disculpe, esta es mi casa. Soy su esposa. Usted no está nombrada en este testamento. Por favor, salga para que pueda proceder con la lectura. Su rostro pasó por una transformación visible. Sonrisa a confusión, a incredulidad. Eso es imposible. Sin embargo, Castillo hizo un gesto hacia la puerta. Esta es una lectura privada solo para beneficiarios y testigos. Yo soy la beneficiaria. Roberto, ¿qué estás? Ella miró alrededor de la habitación, buscando apoyo, encontrando solo miradas incómodas. Esto es absurdo. Rogelio, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? No dije nada. No podría haber hablado si hubiera querido. Mi garganta se había cerrado, mi corazón martillando. Castillo continuó, su voz plana y profesional. Voy a proceder con la lectura. Señora Flores, puede quedarse si lo desea, pero no interrumpirá. Comenzó a leer. Yo, Mateo Miguel Flores, estando en sano juicio y cuerpo, por la presente declaro este mi testamento y última voluntad. A mi padre, Rogelio Flores, dejo todo mi patrimonio, incluyendo la Corporación de Tecnología Médica Flores, todos los bienes inmuebles, todas las cuentas financieras y todos los bienes personales, con la excepción de los artículos específicamente legados a otros. Las palabras colgaron en el aire. No podía procesarlas. No podía hacer que tuvieran sentido. La cara de Valeria se había puesto blanca. Se levantó lentamente de la silla, balanceándose ligeramente. Esto es fraude, susurró. Luego más fuerte. Esto es fraude. Él manipuló a Mateo. Envenenó su mente cuando estaba débil y muriendo. Mateo nunca me haría esto. Nunca. Se abalanzó hacia mí. Uno de los invitados agarró su brazo, deteniéndola. Pagarás por esto, Rogelio. Te llevaré a la corte y probaré que no eres más que un viejo ladrón manipulador que se aprovechó de un hombre enfermo. Lo pusiste en mi contra. Lo aislaste. Usted, señora Flores. La voz de Castillo cortó a través de sus gritos. Necesita irse. Ahora. O llamaré a seguridad. Una asistente,
Una mujer joven que no había notado antes se movió al lado de Valeria, tomó su codo. Valeria se soltó de un tirón, pero la asistente persistió, guiándola firmemente hacia la puerta. Esto no ha terminado, la voz de Valeria hizo eco desde el pasillo. Te destruiré, Rogelio. Me llevaré todo. Te arrepentirás de esto. La puerta principal se cerró de golpe. A través de la ventana, la vi irrumpir hacia su BMW, el motor rugiendo mientras daba marcha atrás por el camino de entrada demasiado rápido, los neumáticos chillando. La habitación permaneció en silencio. Castillo continuó leyendo. Pequeños legados a organizaciones benéficas, artículos personales a viejos amigos, procedimientos para la transición del negocio. Escuché las palabras sin comprenderlas. La gente comenzó a irse en silencio, murmurando condolencias, evitando el contacto visual. En 15 minutos, la habitación se había vaciado excepto por Castillo, su asistente y yo. Me senté en una de las sillas, mirando mis manos. Castillo se acercó, sosteniendo el documento del testamento. Señor Flores, tenemos que hablar, en privado. Hay algo que su hijo quería que le dijera. Lo seguí a través de la casa, pasando fotos familiares en las paredes, pasando la cocina donde Mateo solía hacer sus elaborados desayunos dominicales, pasando la escalera donde se había caído y roto el brazo a los 12 años. Castillo abrió la puerta del estudio de Mateo. La habitación olía a mi hijo, café y electrónica, y la colonia específica que había usado desde la universidad. Su computadora estaba oscura en el escritorio. Libros llenaban los estantes. Una foto enmarcada mostraba a Mateo, a los 30 años, cortando la cinta en la primera oficina de su empresa. Castillo cerró la puerta detrás de nosotros. Siéntese, señor Flores. Lo que estoy a punto de decirle no será fácil de escuchar. Me senté en la silla, frente al escritorio. Castillo permaneció de pie, todavía sosteniendo el testamento. Su hijo vino a mí hace 5 semanas. 23 de febrero. Estaba débil. El cáncer progresaba, pero su mente estaba aguda y enojada. Me dijo que había descubierto algo sobre su esposa. Algo que requería acción inmediata. Mi pecho se apretó. No me mostró pruebas. Dijo que todavía las estaba reuniendo. No quería actuar hasta estar seguro. Pero sospechaba que Valeria estaba teniendo una aventura, y había encontrado irregularidades en las cuentas del negocio. Transferencias que no había autorizado. Dinero moviéndose a cuentas que no reconocía. ¿Cuánto dinero? No lo dijo. Pero lo suficiente para alarmarlo. Lo suficiente para cambiar su testamento inmediatamente, antes de tener todos los hechos. Dijo que si algo le sucedía antes de que pudiera probarlo, usted necesitaría saberlo. Usted necesitaría investigar. Miré la foto de Mateo en la pared. No me dijo nada de esto. Quería estar seguro primero. Dijo que usted le había enseñado eso. Nunca hacer acusaciones sin pruebas. Estaba recolectando esa evidencia cuando Castillo hizo una pausa. Cuando su corazón se detuvo. De repente. Convenientemente. Señor Flores, soy abogado, no detective. Pero he manejado suficientes sucesiones para saber cuándo algo se siente mal. Y esto se siente muy mal. La reacción de Valeria esta noche no fue sorpresa, fue furia por ser atrapada. Lo que sea que su hijo sospechara, creo que era verdad. Puso el testamento en el escritorio entre nosotros. Usted es el ejecutor ahora. Tiene autoridad legal para examinar todo. Registros comerciales, cuentas personales, todo. Si hay evidencia de irregularidades, la encontrará. Y si la encuentra, se encontró con mis ojos. Sabrá qué hacer con ella. Recogí el testamento. Escaneé el texto. 28 de febrero. Menos de 3 semanas antes de que Mateo muriera. Ella peleará esto, dije. Por supuesto que lo hará. Alegará influencia indebida, incompetencia mental, manipulación. Lo arrastrará a través de la corte de sucesiones durante años, si puede. Castillo sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta. La puso en el escritorio. Necesitará una buena abogada de sucesiones, no yo. Yo soy el abogado del ejecutor. Represento al patrimonio en sí. Pero esta mujer, Elena Rojas, es la mejor en la ciudad para testamentos impugnados. Tomé la tarjeta. La miré sin leerla. Una cosa más, dijo Castillo en voz baja. Las últimas palabras de su hijo para mí cuando firmó este testamento. Dijo, si algo me pasa,
Asegúrese de que mi padre sepa que confiaba en él. Asegúrese de que sepa que lamento haber dejado que ella se interpusiera entre nosotros. Esas fueron sus palabras exactas. Mi garganta se cerró por completo. Asentí. Incapaz de hablar. Castillo salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me senté solo en el estudio de Mateo, sosteniendo el testamento, respirando el aroma desvanecido de mi hijo y sintiendo el peso de lo que me había dejado. No solo dinero, no solo propiedad, sino una misión. Averiguar qué hizo ella. Probarlo. Hacerlo bien. Valeria me había llamado viejo. Un pensionado impotente. Alguien a quien descartar y humillar. Ella no tenía idea de lo que acababa de empezar. La semana después de la lectura del testamento pasó en una extraña suspensión. Me quedé en mi casa suburbana, no en la finca. Se sentía mal mudarse a la casa de Mateo mientras todo permanecía tan inestable. Castillo había explicado parte de ello en esa reunión privada en el estudio de Mateo. Mi hijo sospechaba que Valeria era infiel. Había descubierto irregularidades en las cuentas del negocio. No tenía pruebas, dijo Castillo, pero tenía suficientes sospechas para proteger sus activos. Quería que yo tuviera todo porque sabía que ella se llevaría todo y destruiría lo que él había construido. Pero la sospecha no era prueba. Y ahora yo era ejecutor de un patrimonio bajo ataque. La carta certificada llegó un martes por la mañana. 25 de marzo. Sabía lo que era antes de abrirla. El nombre del bufete de abogados en la parte superior. Blanco y Asociados. David Blanco. Lo recordaba de mis días de fiscal. Agresivo. Despiadado. El tipo de abogado que argumentaría que el negro es blanco si su cliente pagaba lo suficiente. La demanda tenía 47 páginas. Me senté en la mesa de mi cocina y leí. El demandante alega que el demandado Rogelio Flores, aprovechando su posición como padre del difunto, aisló deliberadamente a Mateo Flores de su cónyuge, manipuló al difunto durante periodos de extrema vulnerabilidad física y mental, y ejerció influencia indebida para redirigir el patrimonio lejos de su beneficiaria legítima. Beneficiaria legítima. Ella realmente escribió eso. Las acusaciones continuaron. Página tras página. Abuso de ancianos. Explotación de un adulto vulnerable. Interferencia con las relaciones matrimoniales. Fraude. Cada párrafo era un cuchillo, preciso y destinado a herir. Dejé el documento, tomé mi teléfono. Antes de que pudiera decidir a quién llamar, sonó. Javier, el viejo amigo de la Universidad de Mateo. Rogelio. Pensé que debería saberlo. Valeria ha estado hablando. Le está diciendo a todos que fuiste abusivo con Mateo, que lo pusiste en su contra, que manipulaste todo. Cerré los ojos. Nada de eso es verdad. Lo sé. Yo conocía a Mateo, pero no todos lo hacían. Ella es convincente para la gente que solo conoce su versión. Después de que Javier colgó, me senté mirando la demanda. Esta era su estrategia. Presión legal combinada con destrucción social. Atacar mi reputación. Hacerme parecer el villano. Obligarme a llegar a un acuerdo solo para que se detenga. Pasé los siguientes 2 días investigando abogados de sucesiones. Mi experiencia como fiscal era derecho penal. Conocía las salas de tribunal, pero no disputas testamentarias. Necesitaba a alguien que se especializara en exactamente este tipo de pelea. El nombre de Elena Rojas apareció en 3 casos diferentes. Un testamento impugnado donde una madrastra había intentado desheredar a hijos biológicos. Una demanda por abuso de ancianos contra un cuidador. Una disputa patrimonial compleja que salió en las noticias locales. Había ganado los 3. Llamé a su oficina el miércoles por la tarde. Rojas y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Rogelio Flores. Necesito hablar con la señora Rojas sobre un asunto de herencia. Una impugnación de testamento. La señora Rojas está en la corte esta semana, pero tiene una vacante el jueves a las 2. ¿Funcionaría eso? Sí. Gracias. El jueves por la mañana reuní todo. El testamento. Registros médicos que mostraban la competencia mental de Mateo a finales de febrero. Notas de mis visitas durante su enfermedad. El resumen de Castillo de las sospechas de Mateo. Conduje al centro hasta la dirección en el sitio web de Elena. La oficina era una casa victoriana convertida en una calle tranquila, pintada de crema con adornos verde oscuro. Profesional pero no corporativa. Llegué 15 minutos antes.
Me senté en mi auto componiéndome. A las 2 en punto subí los escalones del porche y entré. El interior era todo madera oscura y estanterías empotradas. Casos alineados en las paredes. Una recepcionista me dirigió al segundo piso. Elena Rojas me recibió en lo alto de las escaleras. Tenía 64 años según la biografía de su sitio web, aunque podría haber pasado por más joven. Cabello plateado cortado corto. Ojos grises agudos detrás de gafas sin montura. Traje azul marino. Ella estrechó mi mano con un agarre firme. Señor Flores, pase. Su oficina daba a la calle. Grandes ventanas. Escritorio organizado. Diplomas en la pared. Ella señaló una silla y se sentó frente a mí. No detrás del escritorio. Haciendo esto conversacional en lugar de formal. Cuénteme sobre su relación con su hijo. No los hechos legales. La verdad. ¿Con qué frecuencia lo veía durante su enfermedad? Cada semana. A veces 2 veces por semana. Era mi único hijo. ¿Alguna vez discutió el testamento con él? Nunca. No sabía que lo había cambiado hasta que Castillo lo leyó. Ella asintió, tomando notas en un bloc legal amarillo. El testamento tiene fecha del 28 de febrero. ¿Qué pasó a finales de febrero? ¿Por qué Mateo desheredaría repentinamente a su esposa? Castillo mencionó que Mateo sospechaba algo. Infidelidad. Irregularidades financieras. Pero no tengo pruebas. Entonces encontramos pruebas. Mateo guardaba registros. Archivos de computadora. Registros telefónicos. Tenía una oficina en la finca. No la he revisado todavía. Elena se inclinó hacia adelante. Esto es con lo que estamos tratando. Esta demanda. Ella golpeó la queja que yo había traído. Reclama influencia indebida e incompetencia mental. Pero Mateo fue examinado por su oncólogo el 27 de febrero. Lo verifiqué. Los registros médicos confirman que la función cognitiva no estaba afectada. El testamento fue atestiguado por 2 partes independientes, ninguna de las cuales era usted. Ella sacó un resaltador. Marcó varias secciones de la queja. Así que legalmente ella no tiene bases y el testamento se ejecutó correctamente. Lo cual fue así. Pero aquí está el problema. Ella me miró. Ella puede arrastrar esto a través de la Corte de Sucesiones por 2-3 años. Puede congelar los activos del negocio. Presentar moción tras moción. Destruir su reputación a través de deposiciones de descubrimiento. Cada amigo que usted tiene, cada colega que Mateo tenía. Ella los interrogará a todos. Preguntará sobre su relación con su hijo. Plantará dudas. Para cuando usted gane, su nombre será lodo y el negocio no valdrá nada. Entonces, ¿qué hacemos? No esperamos a eso. Vamos a la ofensiva. Averiguamos lo que Mateo sabía y lo probamos. Me recosté, procesando. ¿Quiere investigarla? Quiero terminar lo que su hijo comenzó. Si Valeria estaba robando del negocio, encontramos las transferencias. Si ella estaba teniendo una aventura, encontramos evidencia. No solo defendemos esta impugnación de testamento. Presentamos una contrademanda. Fraude. Incumplimiento del deber fiduciario. Robo. La hacemos la acusada en lugar de usted. ¿Podemos hacer eso? Elena sonrió. No cálida exactamente, pero decidida. Señor Flores, he estado practicando la ley estatal durante 38 años. He visto cada truco, cada manipulación, y nunca he perdido un caso donde la verdad estaba de mi lado. Si su hijo sospechaba irregularidades, hay evidencia. Solo tenemos que encontrarla. Ella se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró a la calle. Aquí está mi preocupación. Usted dijo que Mateo murió repentinamente. Insuficiencia cardíaca por el cáncer. Pero estaba estable, recolectando evidencia, planeando tomar medidas. Entonces su corazón se detuvo. Convenientemente antes de que pudiera probar nada, sentí frío. ¿Usted cree? No creo nada todavía. Solo estoy notando el momento. Es por eso que necesitamos movernos rápido, antes de que la evidencia desaparezca, antes de que los registros sean eliminados, antes de que los testigos olviden o cambien sus historias. Ella se volvió hacia mí. Así que esto es lo que necesito. Acceso total a la oficina de Mateo en la finca. Su computadora, teléfono, cualquier registro personal. Estados financieros del negocio, contactos de empleados que podrían saber sobre irregularidades. ¿Puede conseguirme eso? El patrimonio es legalmente mío ahora. Puedo conseguirle lo que necesite. Bien. Ella regresó a su escritorio.
Escribió algo en el blog legal. Empezamos con la vida digital de Mateo. Computadora, teléfono, cuentas de correo electrónico. Si él sospechaba infidelidad y robo financiero, habría buscado evidencia. Encontramos lo que él encontró, o lo que no vivió lo suficiente para encontrar. Ella arrancó la página. Me la entregó. Una lista de artículos que necesitaba. ¿Puede conseguirme acceso a su oficina en la finca? Necesito ver dónde trabajaba. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Ella extendió su mano de nuevo. Señor Flores, le voy a decir algo que no suelo decir a los clientes en la primera reunión. Salí de la semijubilación para tomar este caso. ¿Sabe por qué? Negué con la cabeza. Porque estoy cansada de ver a personas decentes destruidas por cazafortunas y fraudes. Su hijo sabía que algo estaba mal. Tomó medidas para proteger lo que había construido, y luego murió antes de que pudiera terminar el trabajo. Eso merece algo mejor que ver a su viuda robar todo mientras destruye la reputación de su padre. Ella me miró a los ojos. Vamos a terminar lo que él comenzó. Y vamos a asegurarnos de que ella pague por lo que sea que hizo. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido desde la llamada telefónica de Valeria hace 2 semanas. Propósito. No solo dolor. No solo confusión. Dirección real. El viaje de regreso a mi casa tomó 40 minutos a través del tráfico de la tarde. Seguí repitiendo las palabras de Elena. Vamos a la ofensiva. Encontramos pruebas. La hacemos la acusada. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con la lista que Elena me había dado. Computadora, teléfono, registros financieros, cuentas de correo electrónico, todo lo que Mateo habría usado para investigar a su propia esposa. Pero había un problema. Incluso si tenía acceso a la finca, a la oficina de Mateo, su computadora estaría protegida con contraseña, su teléfono bloqueado, sus cuentas de correo electrónico aseguradas. No podía piratear esos sistemas. No tenía las habilidades. No tenía el derecho. Pero tenía algo más. Gabriela Vega, la investigadora privada a la que había llamado después del funeral. Ella tenía esas habilidades. O conocía a personas que las tenían. Saqué mi teléfono. Encontré su número. Envié un mensaje de texto. Necesito tu ayuda mañana. Informática forense. Puedes encontrarme en la finca de la costa a las 9 de la mañana. Su respuesta llegó en 30 segundos. ¿Dirección? La envié. Luego me recosté. Miré alrededor de mi pequeña cocina. La casa en la que había vivido durante 20 años. La tranquila vida suburbana en la que me había establecido después de la jubilación. Esa vida había terminado. Había terminado desde la fría voz de Valeria en el teléfono. Mateo murió anoche. Ahora solo había esto. La investigación. La evidencia. La verdad. Y lo que sea que viniera después de que la encontráramos. Pensé en Mateo en esas últimas semanas. Débil pero decidido. Investigando a su propia esposa. Cambiando su testamento. Tratando de proteger lo que había construido. Él había sabido que algo estaba mal. Había estado reuniendo pruebas. Luego su corazón se detuvo. Mañana empezaría donde él lo había dejado. Encontrar lo que él había encontrado. Probar lo que él había sospechado. Y si había más en su muerte que el cáncer. Si había algo deliberado, algo criminal, también encontraría eso. Elena tenía razón. No estábamos jugando a la defensiva. Estábamos yendo a la ofensiva. Y yo no era ese anciano confundido y afligido que Valeria había descartado en el funeral. Era un fiscal de nuevo. Y ella acababa de convertirse en mi objetivo. Elena llegó a la finca a la mañana siguiente, llevando un maletín de laptop y una expresión decidida. Había pasado la noche reuniendo lo que podía acceder. Los archivos comerciales de Mateo, los extractos bancarios que había encontrado en su escritorio, la computadora portátil que guardaba en casa. Apenas había dormido, corriendo a través de escenarios. Preguntas. ¿Qué había descubierto Mateo? ¿Qué había tenido miedo de decirme? Veamos qué quería tu hijo que encontráramos, dijo Elena instalándose en su escritorio. En 20 minutos tuvimos nuestra primera respuesta. Ella había insertado una unidad USB en la computadora portátil de Mateo, ejecutando un software de recuperación que se desplazaba a través de cientos de archivos eliminados. Observamos la pantalla mientras los nombres de los archivos aparecían uno tras otro. Valeria Transferencias Bancarias SAIP. Investigación Offshore. PDF. K.
Ley. Adulterio. Docs. X. Su hijo la estaba investigando, dijo Elena en voz baja. Mire estos términos de búsqueda. Cuentas en el extranjero. Adulterio, propiedad comunitaria. Invalidar herencia, California. Él sabía que algo estaba mal. ¿Cuándo buscó esto? La actividad más reciente es el 26 de febrero. 2 días antes de que cambiara el testamento. Me quedé mirando la pantalla. Mateo había estado muriendo. Apenas capaz de caminar desde su cama hasta el baño. Y había estado usando la energía que le quedaba para investigar a su propia esposa. Elena hizo clic en el historial del navegador recuperado. Páginas sobre fraude financiero. Ley de sucesiones de California. Procedimientos de divorcio. Cada búsqueda era una miga de pan, mostrando la creciente sospecha de mi hijo. Su determinación de proteger lo que había construido. Necesitamos verificar lo que encontró, dijo Elena. Estas búsquedas nos dicen lo que sospechaba. Necesitamos pruebas de lo que realmente sucedió. Salí de la oficina para hacer una llamada. Ignacio Silva, el abogado de sucesiones que me había aconsejado primero, tenía conexiones más allá de la práctica legal. Marqué su número. Ignacio, necesito un favor. No oficial. Sensible al tiempo. Auditoría financiera para un asunto privado. ¿Puedes recomendar a alguien que se mueva rápido y se mantenga callado? Una pausa. ¿Qué tan no oficial estamos hablando? Digamos que estoy tratando de evitar el descubrimiento. Hasta que tenga evidencia sólida. Conozco a alguien. Ella es cara y es minuciosa. Dame el nombre de la empresa. Corporación de Tecnología Médica Flores. 2 años de transacciones buscando irregularidades. Haré la llamada. 4 días después, Elena y yo nos sentamos en su oficina mientras el contacto de Ignacio, una contadora forense llamada Patricia, presentaba sus hallazgos. El informe estaba encuadernado. Profesional. Devastador. Señor Flores, su nuera ha estado saqueando sistemáticamente la empresa. El dedo de Patricia trazó columnas de números. 2.3 millones de dólares durante 18 meses transferidos a cuentas en las Islas Caimán. Cada transacción fue autorizada bajo su autoridad de firma. Perfectamente legal en papel. Completamente fraudulento en realidad. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Podemos probar el fraude? Si puedes probar que las cuentas en el extranjero le pertenecen a ella personalmente. Sí. Eso es malversación. Pero necesitarás registros bancarios de las Caimán, lo que significa citaciones. Cooperación internacional. Los conseguiremos, dijo Elena. ¿Qué más? Patricia pasó las páginas. Las transferencias se disfrazaron como tarifas de consultoría y compras de equipos. Todo aprobado durante los periodos en que el señor Flores, el difunto, estaba hospitalizado o recibiendo tratamiento. Ella esperó sus momentos vulnerables. Sentí una rabia fría asentarse en mi pecho. Mientras Mateo luchaba contra el cáncer, luchando por sobrevivir, ella había estado robando de la compañía que él había construido. Gracias, Patricia, dijo Elena. Necesitaremos que testifique cuando esto vaya a juicio. Después de que Patricia se fue, Elena se volvió hacia mí. Esta es evidencia sólida, pero necesitamos más. El robo financiero prueba la malversación. Pero en California, también podemos perseguirla por incumplimiento del deber fiduciario, si podemos probar la infidelidad. Las leyes de propiedad comunitaria funcionan a nuestro favor. Un cónyuge que comete adulterio durante el matrimonio puede perder los derechos de herencia. ¿Cómo probamos una aventura? Elena sacó su teléfono, se desplazó por los contactos. Conozco a alguien. Marco, exdetective de la policía, dirige una firma de investigación privada ahora. Es caro, pero es el mejor. Nos reunimos con Marco al día siguiente en su oficina. Un loft convertido en el centro. Tenía 60 años. Construido como alguien que todavía iba al gimnasio regularmente, con ojos grises agudos que habían visto demasiado. Elena extendió la evidencia sobre su escritorio. Los registros financieros, el historial de búsqueda de Mateo, nuestras sospechas sobre las actividades de Valeria. Estableceré sus patrones primero, dijo Marco. ¿A dónde va? ¿A quién conoce? Rutinas diarias. Si hay otra persona en la imagen, la encontraré. Por lo general toma una semana, tal vez 2. Necesitamos documentación, dijo Elena. Fotos, videos, marcas de tiempo, calidad admisible. Marco sonrió levemente.
Sé lo que necesitan los tribunales, abogada. 30 años en la policía, ¿recuerdas? 5 días después de la vigilancia, Marco envió archivos encriptados al correo electrónico seguro de Elena. Vimos en la computadora de su oficina mientras el video se reproducía, un garaje de estacionamiento. El BMW blanco de Valeria entrando en un espacio. Un hombre acercándose, a mediados de los 30, en forma, vistiendo ropa de gimnasio. Se abrazaron, no un abrazo amistoso, un beso apasionado que duró lo suficiente como para no dejar dudas sobre su relación. El video continuó. Más reuniones. Ella entrando en su edificio de apartamentos. Saliendo 3 horas después. Encuentros en cafeterías donde se sentaban cerca. Tomados de la mano sobre la mesa. Las marcas de tiempo mostraban un patrón. 3, a veces 4 veces por semana. El informe adjunto de Marco fue exhaustivo. Sujeto: Valeria Flores. Sujeto secundario: Marco. Edad 39. Entrenador físico en gimnasio elite. Los patrones de relación sugieren una aventura a largo plazo, no un desarrollo reciente. El análisis de redes sociales indica interacción que data de aproximadamente 14 meses atrás. Me quedé mirando la pantalla, viendo a Valeria reírse de algo que dijo Marco. 14 meses. Mateo había sido diagnosticado con cáncer de páncreas hace 16 meses. Mientras Mateo estaba muriendo dije. La voz de Elena era tranquila. Mientras Mateo estaba muriendo. En California, el adulterio durante el matrimonio afecta los derechos de propiedad comunitaria. Esto cambia todo. Ella pausó el video en un fotograma de Valeria y Marco besándose. Esto es suficiente. Podemos presentar una contrademanda. Presentar la evidencia de adulterio. Potencialmente detener su demanda por completo. Miré las fotos que Marco había proporcionado. Docenas de ellas catalogando la aventura con doloroso detalle. La cara de Valeria. Riendo. Su mano en el pecho de Marco. Los dos entrando en su apartamento, ajenos a la vigilancia. Pensé en Mateo. Débil y luchando. Todavía tratando de investigar a su esposa. Todavía tratando de proteger lo que había construido. Él lo sabía. Él había sospechado. Y había muerto antes de que pudiera probarlo. No, dije en voz baja. Elena levantó la vista, sorprendida. No, no mostramos nuestra mano todavía. Deja que piense que está ganando. Quiero saber todo. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Qué más está escondiendo? Seguimos cavando. Elena me estudió por un momento. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez. Entendiendo que esto no se trataba solo de ganar un caso más. Esto se trataba de justicia. Justicia completa, minuciosa, innegable. Está bien, dijo. Marco continúa la vigilancia. Recogí una de las fotos. La cara de Valeria. Riendo. Completamente inconsciente de que estaba siendo documentada. Y la deslicé en mi maletín. El fiscal en mí, inactivo durante 15 años, estaba completamente despierto ahora. Y la presa no tenía idea de que estaba siendo casada. Caímos en una rutina durante las siguientes semanas. 3, a veces 4 noches a la semana. Conducía a la oficina de Elena después de la cena. Y trabajábamos hasta las 9 o 10, construyendo nuestro caso ladrillo a ladrillo. Archivos judiciales. Catalogación de evidencia. Preparación de deposiciones. Marco continuó proporcionando actualizaciones de vigilancia. Más fotos de Valeria y su entrenador físico. Más evidencia de la duración de la aventura. La auditoría financiera estaba completa, documentando cada transferencia fraudulenta. Teníamos todo lo que necesitábamos, pero en algún lugar entre las estrategias legales y la evidencia documental, la conversación cambió. Comenzó inocentemente. Preguntas sobre si quería café regular o descafeinado. Luego preguntas sobre la familia, sobre la vida antes de todo esto. Y luego, una noche a fines de abril, Elena cerró el archivo que habíamos estado revisando y preguntó, ¿puedo preguntarle algo personal? No sobre el caso, sobre usted. La oficina estaba tranquila. Solo nosotros dos. La lámpara de escritorio creando un charco de luz. Documentos dispersos rodeándonos como evidencia de nuestro propósito compartido. Por supuesto. Ella guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. ¿Cómo sobrevivió? Viendo a su hijo escabullirse. No solo por el cáncer, sino antes de eso.
Viéndolo elegir a alguien que usted sabía que era incorrecto para él, nunca había hablado de esto. No con nadie. Mal al principio. Traté de advertirle suavemente. Me acusó de estar celoso. Dijo que no podía aceptar que él tuviera su propia vida. Así que dio un paso atrás. ¿Qué más podía hacer? ¿Alejarlo por completo? Miré mis manos. Me dije a mí mismo que si les daba espacio, si no interfería, eventualmente vería lo que ella era. Pero luego se enfermó. Y ya no hubo tiempo. Y nunca sabré si me detuve. La mano de Elena se había movido sobre el escritorio, cubriendo la mía. No un gesto dramático. Solo un simple toque de consuelo. No podría haberlo cambiado, dijo. Algunas personas ven lo que quieren ver hasta que la realidad les impone la verdad. Créame, lo sé. Ella retiró su mano lentamente. Pero la calidez persistió. Mi esposo me dejó por una asistente legal en su firma. Dijo. 26 años. Recién salida de la escuela. Yo tenía 54. Y de repente no era suficiente. Se llevó la mitad de todo lo que había construido. Y comenzó de nuevo con alguien que lo hacía sentir joven. ¿Cómo sobrevivió? Mal al principio. Una leve sonrisa. Entonces me di cuenta de algo. No quería a alguien que no pudiera ver mi valor. Lanzarme al trabajo fue más fácil que lidiar con la soledad. Tomé la semijubilación anticipada porque estaba cansada de ver parejas felices y preguntarme qué había hecho mal. Resulta que yo no era el problema. Yo tampoco. Dije. No. Ninguno de nosotros lo era. El silencio que siguió fue diferente de nuestra tranquila calma de trabajo habitual. Esto estaba cargado. Consciente. Elena se aclaró la garganta. Barajó papeles. Probablemente deberíamos. Se está haciendo tarde. Pero la noche siguiente nos reunimos para tomar café en lugar de ir directamente a trabajar. Luego el almuerzo unos días después. Las conversaciones se profundizaron. Su pasión por el senderismo. La boda de su hija el verano pasado. Mis años enseñando a Mateo a pescar en el lago cerca de nuestra antigua casa. Fue fiscal federal durante 30 años y nunca ha visto El Padrino. El tono de Elena era horror fingido. Sonreí. Vivía el drama de la corte todos los días. ¿Por qué lo vería por entretenimiento? Porque es arte, Rogelio. Estamos arreglando esta brecha cultural inmediatamente. El uso casual de mi nombre de pila. El tono burlón. Me di cuenta de que habíamos cruzado alguna línea invisible, sin que ninguno de los dos lo reconociera. Una tarde, Elena me mostró una foto en su teléfono. La boda de su hija, ella con un vestido azul, sonriendo más ampliamente de lo que la había visto sonreír en todas nuestras sesiones de trabajo. Nos inclinamos cerca, mirando la pantalla juntos. Podía oler su perfume. Algo sutil, profesional. Nuestros hombros se tocaron. Ninguno de los dos se alejó. Se parece a usted, dije. Tiene la terquedad de su padre. Desafortunadamente. Elena bajó el teléfono pero no se retiró. Estábamos a centímetros de distancia, sus ojos encontrándose con los míos. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire se sentía diferente, cargado. Entonces su teléfono vibró. Ella se enderezó, revisando el mensaje. El momento roto. Es mi asistente. David Blanco presentó algo. Moción de emergencia. Ella la trae ahora. 20 minutos después, leímos juntos la presentación de Blanco. Relación inapropiada. Conflicto de intereses. Violación ética. Representación comprometedora. El lenguaje era inflamatorio. Acusatorio. Diseñado para desacreditarnos a ambos. La cara de Elena se sonrojó de ira. Esta es la especialidad de David Blanco. Cuando no puede ganar con hechos, va tras el carácter. Afirma que tenemos una relación inapropiada que compromete mi representación. ¿La tenemos? Ella me miró cuidadosamente. ¿Tenemos una relación inapropiada? ¿O tenemos una relación que David Blanco está tratando de hacer parecer inapropiada? Ambas preguntas importan. Sí, lo hacen. Ella dejó el documento de la moción. Se frotó las sienes. Debería recusarme. Es la opción segura. Puedo referirlo a otro abogado, a alguien igualmente calificado. La miré a través del escritorio. Esta mujer que entendía mi dolor, que me había ayudado a encontrar mi fuerza de nuevo, que se había convertido en más que solo mi asesora legal durante estas semanas. ¿Es eso lo que quiere? Su mano descansaba sobre el documento de la moción.
su armadura profesional firmemente en su lugar, pero sus ojos revelaban algo más. Lo que quiero, dijo lentamente. Y lo que es correcto no siempre son la misma cosa. Me puse de pie preparándome para irme por la noche. La hora tardía. La tensión acumulada de semanas trabajando juntos. El peso de las acusaciones de Blanco. Todo presionaba sobre nosotros. Entonces, tenemos que decidir qué importa más. Me moví hacia la puerta. Luego hice una pausa. Me volví. Por lo que vale, Elena. No me he sentido tan lúcido en años. Usted no compromete mi juicio. Lo agudiza. La dejé allí, sentada sola en su oficina. La moción en su escritorio entre nosotros como un desafío. Afuera, me senté en mi auto durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. El aire de la tarde era fresco. La calle tranquila. A través de su ventana, podía ver a Elena todavía en su escritorio, leyendo la moción de nuevo, sopesando sus opciones. Seguridad profesional o riesgo personal. Propiedad legal o conexión humana. Entendí el dilema. Yo también lo estaba viviendo. Este sentimiento inesperado de volver a la vida después de años de entumecimiento, de aislamiento. Conocer a alguien que me veía no como un anciano, no como un fiscal retirado, viviendo de recuerdos, sino como alguien con valor, alguien que vale la pena conocer. Valeria había intentado disminuirme. Me había llamado un pensionado impotente, irrelevante, fácilmente descartado. Elena veía algo diferente, y yo la veía a ella. No solo a la abogada competente, sino a la mujer que había sobrevivido a la traición, y se reconstruyó más fuerte. Arranqué el auto. Me alejé de la acera. Detrás de mí, la luz en la oficina de Elena permanecía encendida. Mañana, ella tomaría su decisión. Mañana, enfrentaríamos lo que viniera después. Pero esta noche, conduciendo a casa por calles vacías, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No solo de justicia contra Valeria. No solo de ganar el caso. Esperanza de que tal vez, a los 68 años, a la vida todavía le quedaban sorpresas. Buenas sorpresas. La audiencia estaba programada para la primera semana de mayo. Elena presentó su respuesta a la moción de Blanco. Un escrito de 20 páginas que abordaba la afirmación de relación inapropiada, directamente mientras pivotaba hacia la evidencia que habíamos reunido contra Valeria. Ella había decidido no huir de la acusación, sino enfrentarla, de frente. Luego de mostrar a través de su preparación y defensa, que nuestra amistad fortalecía. En lugar de comprometer su representación, pasé esa semana en una extraña preparación, revisando el testimonio potencial, organizando documentos, mentalmente regresando al espacio de la sala del tribunal que había habitado durante 30 años. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, no estaría en la mesa de la fiscalía dirigiendo el caso. Me sentaría en la mesa del acusado, confiando en otra persona para luchar por mí. La mañana de la audiencia, me puse mi traje de tribunal, gris carbón, ligeramente apretado en los hombros después de 3 años de retiro, y anudé mi corbata. Elena me recibió en los escalones del juzgado. Entramos juntos. El olor me golpeó primero. Madera vieja y cera para pisos. El aroma particular de los procedimientos legales que había olvidado hasta ese momento. La sala de sucesiones era más pequeña que los tribunales penales que había conocido. Pero el peso era el mismo. La jueza Patricia Hernández presidía desde el estrado. 60 y tantos años. Cabello plateado. La expresión de alguien que había visto cada táctica de manipulación en litigios de sucesiones. Elena apretó mi brazo brevemente antes de abrir su maletín con precisión practicada. Tomamos nuestros asientos en la mesa del acusado. Al otro lado del pasillo, David Blanco organizaba sus documentos con estilo teatral. Valeria a su lado en negro conservador, jugando a la viuda agraviada. «Comencemos», dijo la jueza Hernández. «Señor Blanco, su moción para descalificar al abogado». Blanco se puso de pie. Gesticuló ampliamente. «Su señoría, la evidencia muestra una relación inconcebible entre abogado y cliente. La señora, Rojas y el señor Flores han sido vistos juntos repetidamente en restaurantes, cafés, pasando tardes solos en su oficina. Sacó fotos, aparentemente de nosotros en el almuerzo. Esto va más allá de la representación profesional. Compromete el juicio de la señora Rojas y crea violaciones éticas que exigen su remoción de este caso.
La jueza Hernández miró a Elena. «Señora Rojas». Elena se puso de pie con calma. «Su señoría, el señor Flores y yo hemos desarrollado respeto mutuo y amistad durante esta representación. No me disculparé por tratar a mi cliente como un ser humano en lugar de un expediente de caso. Mi juicio permanece sólido, mi defensa vigorosa y mi ética intacta. El señor Blanco ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de deterioro». La jueza estudió a ambos abogados por un momento. «Señor Blanco, ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de que la representación de la señora Rojas se haya visto comprometida. Los abogados y los clientes son seres humanos que a veces forman amistades. A menos que pueda demostrar un deterioro real del juicio o violación ética, esta moción es denegada». La señora Rojas permanece como abogada registrada. La mandíbula de Blanco se tensó. Se sentó. Susurró algo a Valeria. «Ahora», dijo la jueza Hernández, «abordemos la impugnación del testamento en sí». Las siguientes 2 horas fueron una demolición metódica. Blanco llamó a testigos. Un vecino que había visto mi auto en la finca con frecuencia. Un conocido lejano que afirmó que yo había estado rondando a Mateo durante su enfermedad. Cada testimonio me pintaba como depredador, manipulador, aprovechándome de mi hijo moribundo. Los contrainterrogatorios de Elena fueron quirúrgicos. «Señora Patterson, usted testificó que vio al señor Flores visitar a su hijo con frecuencia. ¿Alguna vez presenció alguna de estas visitas?» «No, pero vi su auto». «Así que, ¿no sabe lo que ocurrió durante estas visitas?» «Bueno, no, pero sabía que Mateo Flores llamaba a su padre todos los domingos durante 20 años antes de su enfermedad». Silencio. «Permítame reformular. Usted está testificando sobre la frecuencia de las visitas, pero no tiene conocimiento personal de su naturaleza o contenido, ¿correcto?» «Supongo». Elena presentó registros médicos del oncólogo de Mateo, documentando que su función cognitiva no estaba afectada hasta el 28 de febrero, el día que firmó el testamento. Roberto Castillo testificó sobre la ejecución del testamento, confirmando la claridad mental de Mateo, sus elecciones deliberadas, sus instrucciones específicas. Entonces Elena hizo su movimiento. «Su señoría, la defensa se ha centrado en la relación del señor Flores con su hijo moribundo. Me gustaría redirigir la atención a la relación de la señora Flores con otra persona durante ese mismo periodo». Ella presionó un botón. La pantalla de la sala del tribunal parpadeó a la vida. La fotografía era grande, innegable. Valeria y un hombre más joven besándose en un garaje de estacionamiento. La marca de tiempo decía 15 de enero de 2025. La sala del tribunal se quedó en silencio. Toma colectiva de aliento. Esta es Valeria Flores con Marco, tomada el 15 de enero de este año. Mateo Flores estaba vivo, sometiéndose a quimioterapia. La aventura había estado en curso durante más de un año. Más fotos. Valeria y Marco abrazándose, entrando en su edificio de apartamentos, sentados cerca en un café, tomados de la mano. Vi la cara de Valeria perder el color. Blanco se inclinó. Susurró urgentemente. «Su señoría», continuó Elena. «En California, el adulterio durante el matrimonio afecta los derechos de propiedad comunitaria y la herencia. La señora Flores no era la esposa devota cuidando a su esposo moribundo. Ella estaba llevando a cabo una aventura a largo plazo mientras planeaba heredar su patrimonio». Valeria se puso de pie abruptamente en la galería. «Esas fotos son engañosas. Marco me estaba ayudando en un momento difícil. Era un amigo cuando necesitaba apoyo». La expresión de Elena no cambió. ¿Un amigo al que le compró un Rolex de $15,000 usando fondos conyugales? Ella sostuvo registros financieros. ¿Un amigo al que le envió un mensaje de texto: «No puedo esperar para sentir tu cuerpo contra el mío», mientras su esposo estaba en cuidados paliativos? Ella sostuvo registros telefónicos. «Señora Flores, el adulterio no es solo moralmente reprensible, es legalmente relevante». Valeria se sentó abruptamente, con la cara enrojecida. Blanco se puso de pie rápidamente. «Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente». La jueza Hernández miró la evidencia mostrada en la pantalla, luego a Valeria, luego de vuelta a Blanco. «Tomaremos un receso de 30 minutos. Señor Blanco, sugiero que consulte con su cliente sobre si continuar con este litigio sirve a sus intereses». El mazo golpeó. La sala del tribunal estalló con conversaciones murmuradas.
Vi a Valeria y Blanco reunirse en una conferencia susurrada urgente, sus manos gesticulando frenéticamente. Elena empacó sus carpetas de evidencia metódicamente, su rostro profesionalmente neutral, pero captó mi mirada. Un momento de comprensión compartida. Me puse de pie, necesitando aire. El pasillo estaba lleno de gente de la galería, reporteros con libretas, observadores curiosos, y allí, de pie contra la pared lejana, mirándome con una expresión de puro odio, estaba un hombre que reconocí solo de fotos de vigilancia. Marco, el entrenador físico, había venido a la corte. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo abarrotado. Se empujó de la pared y caminó hacia mí deliberadamente. Marco cruzó el pasillo del juzgado con pasos deliberados. Su expresión una mezcla de ira y algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. Había visto su rostro solo en fotos de vigilancia hasta ahora, momentos congelados de intimidad con Valeria. En persona, era más joven de lo que me había dado cuenta. Probablemente ni siquiera 40. Usando ropa de entrenamiento cara como armadura. Se detuvo a 3 pies de distancia, lo suficientemente cerca para ser conflictivo, lo suficientemente lejos para evitar causar una escena que pudiera traer a la seguridad del juzgado. ¿Está feliz ahora? Su voz era tensa, controlada. Mi cara está en todas esas fotos en la corte. Mi nombre va a estar en cada informe de noticias. Ha destruido mi reputación, mi negocio. Los clientes ya están cancelando. Lo miré fijamente. 30 años como fiscal me enseñaron cuándo permanecer en silencio. Dejar que el sujeto hable hasta acorralarse. ¿Su reputación? Mantuve mi voz tranquila. Mi hijo está muerto. La ira de Marco se desinfló ligeramente. Yo no. Mire, no sabía lo enfermo que estaba al principio. Ella dijo que estaban separados, prácticamente divorciados. ¿Pero aprendió la verdad? Sí, aprendí. Miró hacia otro lado, la mandíbula trabajando. ¿Cree que sabe lo que ella es? No sabe ni la mitad. Ella hablaba de él como si ya estuviera muerto. Contaba su dinero mientras él todavía respiraba. Antes de que pudiera responder, Elena salió de la sala del tribunal. Ella leyó la situación al instante. Se interpuso entre nosotros con autoridad profesional. Señor Marco, soy Elena Rojas, abogada del señor Flores. Si tiene algo que decir que sea relevante para este caso, podemos discutirlo adecuadamente. De lo contrario, debería irse. Marco la miró, luego de vuelta a mí. Algo cambió en su expresión. El cálculo reemplazando la ira. Ella me manipuló a mí también, dijo. Me dijo que estaríamos juntos una vez que él se fuera. Me mostró documentos financieros. Habló sobre la valoración de la empresa. Dijo que solo unos meses más y seríamos libres. La postura de Elena cambió sutilmente. Reconocimiento de oportunidad. Señor Marco, hablemos en algún lugar más tranquilo. Ella lo guió a un rincón del pasillo, lejos de la multitud. La seguí, viendo cómo trabajaba. El tono tanto empático como firme, creando espacio psicológico para que él se volviera contra Valeria. ¿Valeria alguna vez discutió el patrimonio de su esposo con usted? ¿Sus finanzas? Marco vaciló. Ella, sí. Hablaba de lo que pasaría después. Me mostró documentos sobre su empresa. La valoración. Dijo que cuando él muriera finalmente podríamos estar juntos. Estar cómodos. ¿Alguna vez especificó una línea de tiempo? Ella seguía diciendo solo unos meses más o pronto, como si estuviera contando hacia atrás. Elena me miró. Luego de vuelta a Marco. ¿Tiene alguna documentación de estas conversaciones? ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? Marco sacó su teléfono. Manos temblando ligeramente. Se desplazó por los mensajes, su rostro mostrando disgusto mientras los releía. Debería haberlo visto. La forma en que hablaba de él, como si fuera un obstáculo, no una persona. Le entregó a Elena su teléfono. Ella fotografió pantallas metódicamente, captura tras captura de mensajes entre Marco y Valeria. Me acerqué. Leí por encima de su hombro. Un poco más de tiempo y morirá. Entonces seremos libres y ricos. El mensaje tenía fecha del 20 de febrero. Mateo todavía había estado vivo. Todavía luchando. Ella escribió eso mientras él luchaba por vivir. Dije, mi voz tensa. Marco evitó mis ojos. Sé cómo se ve. Yo no. Debería haberlo terminado entonces. Elena levantó la vista del teléfono. Señor Marco.
Necesito que proporcione una declaración jurada y copias de todas las comunicaciones con Valeria Flores. A cambio, recomendaré al señor Flores que no tengamos interés en perseguir ningún reclamo contra usted personalmente. Usted estuvo involucrado con una mujer casada, lo cual es moralmente cuestionable, pero no cometió ningún delito. Ella es la que robó de la empresa y traicionó a su esposo moribundo. ¿Qué le pasa a ella? Eso es para que la corte decida. Marco asintió lentamente. Lo haré. Le daré todo. Condujimos a la oficina de Elena. Su asistente se quedó hasta tarde para ayudar a preparar documentos. Marco firmó una declaración jurada, el notario sellándola oficialmente. Elena adjuntó certificados de autenticación a la evidencia del mensaje de texto. Redactó una moción de emergencia para introducir evidencia suplementaria. La vi trabajar con intensidad enfocada, ensamblando las piezas de la destrucción de Valeria. Los mensajes de texto eran devastadores. No solo el de esperar a que Mateo muriera, sino docenas más que mostraban el cálculo frío de Valeria. Sus discusiones sobre líneas de tiempo de herencia, sus referencias casuales a la salud declinante de Mateo, como si fuera un inconveniente en lugar de una tragedia. ¿Podemos usar esto?, pregunté. El juez lo permitirá. Elena revisó la declaración de Marco una vez más. Va al carácter, a sus verdaderas intenciones. Esto no es solo adulterio más. Esto es evidencia de comportamiento depredador, de contar el dinero de su esposo mientras él estaba muriendo. El juez necesita ver quién es ella realmente. Será suficiente. Es más que suficiente. Es devastador. Ella presionó el botón de archivo en el sistema judicial electrónico a las 11:47 p.m., 13 minutos antes de la fecha límite de medianoche. Nos sentamos en silencio por un momento. Agotados. La oficina estaba tranquila. Solo el zumbido de las computadoras y el tráfico distante. El juez tendrá esto a primera hora mañana, dijo Elena. Cuando la corte se reconvoque, Blanco no sabrá qué lo golpeó. Recogí una página de la pila de documentos de archivo, la declaración de Marco. Mensajes autenticados. Moción para introducir evidencia suplementaria. Leí el mensaje de Valeria de nuevo. Un poco más de tiempo y morirá. Entonces seremos libres y ricos. Lo dejé con cuidado. Ella contaba los días, dije en voz baja. Mientras Mateo luchaba por su vida, ella contaba los días hasta que muriera. Elena no respondió. No había nada que decir. Me puse de pie preparándome para irme. ¿A qué hora mañana? 9 en punto. Misma sala del tribunal. Asentí, moviéndome hacia la puerta, luego hice una pausa. Elena, gracias por ver lo que yo no podía ver. Por darme las armas para contraatacar. Ella me miró a través del escritorio. Esta mujer que se había convertido en más que solo mi abogada. Que me había ayudado a encontrar la fuerza que pensaba que se había ido. Terminamos esto mañana, dijo. Salí de la oficina. Conduje a casa por calles vacías, pero no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando la foto enmarcada de Mateo, pensando en esos mensajes de texto. Un poco más de tiempo y morirá. Valeria había escrito esas palabras mientras Mateo luchaba por respirar, mientras se sometía a quimioterapia, mientras luchaba con cada gramo de fuerza para sobrevivir. Ella no solo lo había traicionado, ella había esperado, calculado, contado hasta su muerte como si fuera algo para celebrar. Mañana, el juez lo vería todo. Mañana, cualquier simpatía que Valeria pudiera haber reclamado como viuda afligida se evaporaría ante sus propias palabras. Mañana, la justicia sería completa. Pero esta noche, solo me senté con la fotografía de mi hijo, y sentí el peso de lo que habíamos descubierto. No solo robo, no solo adulterio, sino algo más frío y calculado de lo que había imaginado posible. Regresé al juzgado a la mañana siguiente con menos de 4 horas de sueño. Las imágenes del teléfono de Marco, esos mensajes de texto de Valeria contando hasta la muerte de Mateo, se habían reproducido en repetición detrás de mis párpados cerrados. La ciudad se despertaba a mi alrededor. Los viajeros dirigiéndose a edificios de oficinas, camiones de comida instalándose en las esquinas, equipos de construcción comenzando su día. Pero me sentía alejado de todo ello, suspendido en este limbo legal donde la memoria y el legado de mi hijo colgaban de un hilo. Elena me recibió en los escalones del juzgado, su expresión diciéndome que había dormido tan poco como yo. ¿Listo?, preguntó. Asentí.
Ninguno de los dos habló sobre lo que significaba listo. Listo para ganar. Listo para ver la derrota final de Valeria. Listo para cerrar este capítulo. Tal vez todo ello. Subimos los escalones del juzgado juntos. Adentro, la sala del tribunal se sentía diferente. La tensión de ayer se había cristalizado en algo más duro, más definitivo. Valeria estaba sentada con David Blanco. Y apenas la reconocí. Maquillaje corrido. Cabello menos perfecto de lo habitual. Sus manos temblaban mientras susurraba urgentemente a su abogado, quien parecía profesionalmente resignado. La jueza Hernández entró. Nos pusimos de pie. He revisado la presentación de emergencia enviada anoche. Comenzó mirando directamente a Blanco. Su objeción se anota, pero se rechaza. Los mensajes de texto entre la señora Flores y el señor Marco son relevantes para su carácter y estado mental durante el período en cuestión. La señora Flores no puede alegar sorpresa sobre la comunicación que ella misma escribió. La evidencia será admitida. Blanco comenzó a responder, pero la jueza continuó. Habiendo revisado toda la evidencia presentada, encuentro que el testamento, fechado el 28 de febrero de 2025, es válido. Mateo Flores poseía capacidad testamentaria y no estaba sujeto a influencia indebida. Mi pecho se apretó. La mano de Elena encontró la mía brevemente debajo de la mesa. Además, dijo la jueza Hernández, su voz endureciéndose, la evidencia del adulterio de la señora Flores durante el matrimonio la descalifica de los derechos de propiedad comunitaria bajo la ley de California. El testamento se mantiene en su totalidad. Valeria hizo un pequeño sonido, no un grito ahogado, más como aire siendo forzado a salir. Adicionalmente, la evidencia de apropiación indebida financiera por un total de $2.3 millones requiere referencia a la oficina del fiscal de distrito para investigación de posible conducta criminal. Blanco se puso de pie rápidamente. Su señoría, ¿podemos solicitar un breve receso para consultar con mi cliente? 30 minutos. El mazo golpeó. Blanco empujó a Valeria a una sala de conferencias del juzgado. A través de la ventana los observé, sus manos gesticulando, explicando, probablemente diciéndole lo que yo ya sabía. Ella había perdido todo. La pregunta ahora era si enfrentaría cargos criminales también. Elena y yo esperamos en el pasillo. Ella revisó notas, preparada para lo que viniera después. Yo solo me quedé allí, sintiéndome extrañamente vacío. Esto era la victoria. Victoria completa, total. Entonces, ¿por qué se sentía hueco? Cuando nos reunimos, Blanco se paró con la postura cuidadosa de alguien a punto de rendirse. Su señoría, mi cliente desea evitar más litigios. Proponemos un acuerdo integral. La señora Flores devolverá todos los fondos disputados a la Corporación de Tecnología Médica. Flores renunciará a cualquier y todos los reclamos al patrimonio y aceptará las restricciones apropiadas. A cambio, el señor Flores acepta no perseguir cargos criminales o daños civiles más allá de la restitución. La jueza Hernández me miró. Señor Flores, ¿desea considerar esta propuesta? Miré a Elena. Ella asintió levemente, no diciéndome qué decidir, solo confirmando que era mi elección. Sí, su señoría. Nos mudamos a la sala de conferencias. Rogelio y Valeria sentados en lados opuestos de la mesa por primera vez desde el funeral. Ella no me miraba. Blanco y Elena concretaron los términos mientras nos sentábamos en silencio. Elena se inclinó cerca, susurró, no tienes que aceptar esto. Podrías presionar por el enjuiciamiento criminal. Ella robó de la compañía de Mateo mientras él estaba muriendo. Y pasar los próximos 3 años en deposiciones y juicios, viendo su cara, escuchando su voz. Negué con la cabeza. No, la quiero fuera. Completamente fuera de mi vida. Esto hace eso. Entonces aceptamos. Aceptamos. El acuerdo tomó 90 minutos para finalizar. Elena escribió notas con su letra precisa. Blanco trató de salvar algo para su cliente. No obtuvo nada. Liberación completa. Devolución de todos los fondos. Orden de restricción, impidiéndole contactarme o interferir con las operaciones de la compañía. Su firma en los documentos. Renunciando a todos los derechos sobre el patrimonio de Mateo para siempre. De vuelta en la sala del tribunal, el secretario del tribunal trajo los documentos. Los colocó frente a Valeria. Blanco empujó un bolígrafo hacia ella. Su mano se cernió sobre la línea de firma por un largo momento. Observé su rostro,
Vi el reconocimiento de que firmar significaba aceptar la derrota total, sin herencia, sin compañía, sin legado del hombre al que había traicionado. Ella firmó. Cada página pasaba con un sonido que parecía fuerte en la tranquila sala del tribunal. Su señoría, dijo Blanco. El acuerdo ha sido ejecutado. La señora Flores ha firmado todos los documentos, incluyendo la liberación completa y el reconocimiento de los términos. La jueza Hernández asintió. Muy bien. Este asunto está concluido. Señor Flores, el patrimonio es suyo para administrar como se especifica en el testamento de su hijo. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Final. Absoluto. Valeria se puso de pie rápidamente, sin mirar a nadie. Caminó rápidamente hacia la salida. Blanco siguiéndola, pero en la puerta se detuvo. Mano en el marco de la puerta. Hombros tensos. Por un segundo pensé que podría volverse. Podría decir algo. Ella no lo hizo. La puerta se cerró con un suave clic de finalidad. La gente comenzó a salir. Reporteros buscando comentarios. Personal del tribunal limpiando el papeleo. Elena reunió documentos en su maletín. Yo permanecí sentado, mirando el espacio vacío donde había estado Valeria. Finalmente, me puse de pie. ¿Ahora qué?, preguntó Elena. Miré alrededor de la sala del tribunal vacía, el lugar donde se sirvió justicia, donde se mantuvo el testamento de Mateo, donde Valeria fue derrotada. Ahora, dije, necesito ir a la finca, a la oficina de Mateo. Hay trabajo que hacer. ¿Quieres compañía?, consideré, luego asentí. Salimos del juzgado juntos, pasando por el grupo de reporteros. Elena dio un breve sin comentarios, mientras yo permanecía en silencio. Nos subimos a autos separados con planes de encontrarnos en la finca. Conduje por las calles de la ciudad, la mañana convirtiéndose en tarde. El peso de la victoria se asentó sobre mí. No triunfo, sino responsabilidad. Había ganado, completamente, decisivamente ganado. Ahora, tenía que decidir qué hacer con lo que había ganado. Agosto trajo calor y claridad. Habían pasado 3 meses desde la victoria en la corte. 3 meses de transformación que se sentían tanto rápidos como graduales. Había pasado ese tiempo aprendiendo el negocio de mi hijo desde adentro, reuniéndome con jefes de departamento, revisando líneas de productos, entendiendo la compañía de tecnología médica que Mateo había construido desde cero. El trabajo era exigente, pero con propósito. Me había mudado a su oficina. No inmediatamente, sino gradualmente. Primero visitando para ordenar archivos, luego trabajando desde su escritorio ocasionalmente, finalmente, aceptando que este espacio era mío ahora, junto con la responsabilidad que representaba. Elena había sido integral en la transición, ayudando a navegar las estructuras legales corporativas, asesorando sobre cuestiones de gobernanza, y en algún lugar entre revisiones de contratos y sesiones de planificación estratégica, convirtiéndose en mucho más que mi abogada. No habíamos anunciado nada formalmente. No necesitábamos hacerlo. La gente nos veía juntos en funciones comerciales. Notaba la fácil asociación. Sacaba sus propias conclusiones. Y por primera vez en años, no me importaba ser visto. Ahora, en una cálida tarde de agosto, nos sentamos en mi oficina revisando planes arquitectónicos para algo que había estado desarrollando durante semanas. Fundación Mateo Flores. Leyó Elena de la maqueta del plano. Rogelio, esto es hermoso. Es lo que él hubiera querido, dije. No solo preservar lo que construyó, sino expandirlo. Convertirlo en algo que ayude a la gente de la manera en que él no pudo ser ayudado. La fundación proporcionaría asistencia financiera a familias que lidian con costos de tratamiento del cáncer. Financiaría la investigación del cáncer de páncreas. Apoyaría los cuidados paliativos. $10 millones como dotación inicial. La compañía de Mateo ayudando a la gente a través de tecnología médica. La fundación extendiendo esa misión al apoyo directo al paciente. Sigo pensando en esos últimos meses, dije. El miedo en sus ojos. Si esta fundación puede aliviar ese miedo para aunque sea una familia, vale la pena todo. La mano de Elena tocó mi hombro. Esta es la manera correcta de honrarlo. Esa noche, presenté el concepto de la fundación a la junta directiva de la compañía. De pie en la cabecera de la mesa de conferencias, la antigua posición de Mateo, expliqué la misión, la estructura de financiamiento, el impacto proyectado,
Estoy estableciendo la Fundación Mateo Flores con una dotación de $10 millones, dije. Su misión será apoyar a las familias que lidian con los costos del tratamiento del cáncer y financiar la investigación del cáncer de páncreas. Mateo construyó esta compañía para ayudar a la gente a través de la tecnología médica. La fundación extiende esa misión al apoyo directo al paciente. Mi voz se quebró ligeramente cuando dije, Fundación Mateo Flores. La primera vez que decía el nombre en voz alta públicamente. Encontré la expresión de Elena al otro lado de la sala. Tomé fuerza de ella. Continué. Es lo que él hubiera querido. La Junta aprobó por unanimidad. Después, uno de los miembros de la Junta se acercó a mí. Señor Flores, todos estamos complacidos de ver que encontró asociación, tanto profesional como personalmente. La guía de Elena ha sido invaluable durante esta transición. Miré a Elena. Ella ha sido invaluable en más formas que la reestructuración corporativa. A veces las mejores cosas emergen de las peores circunstancias. Más tarde esa semana, en una tranquila tarde de domingo, Elena y yo condujimos al cementerio. Había estado visitando semanalmente desde mayo. Rutina que había establecido. Algo que me mantenía firme en el caos de la transformación. Elena había pedido unirse a mí. Caminamos por los terrenos, siguiendo el camino familiar hacia la lápida de Mateo. Llevaba un pequeño ramo, el ritual semanal que me ayudaba a sentirme conectado. En la tumba, coloqué las flores cuidadosamente. Me paré en silencio por un momento, Elena manteniéndose un poco atrás para darme espacio. Hijo, dije en voz baja, hice lo que prometí. La justicia prevaleció. Valeria no obtuvo nada. Y nunca se beneficiará de lo que construiste. Hice una pausa, organizando pensamientos. La fundación se lanza el próximo mes. Tu nombre ayudará a la gente. Tu legado continúa. Otra pausa. Encontré a alguien, Mateo. Elena. Creo que te habría gustado. Es de principios. Fuerte. Me ayudó a luchar por ti cuando no sabía cómo. La pausa más larga. Te extraño. Eso no cambia, pero estoy bien ahora. Finalmente bien. Elena se acercó más, tomando mi mano. Estuvimos juntos en un cómodo silencio. ¿Vienes aquí todas las semanas?, preguntó eventualmente. Cada domingo. Se ha convertido en mi rutina. ¿Quieres unirte a mí la próxima vez? Me gustaría eso. Pero Rogelio, él no está aquí. Lo sabes, ¿verdad? Está en la fundación, en la compañía, en tus recuerdos. No solo aquí. Apreté su mano. Lo sé, pero no estoy listo para dejar de visitar todavía. Tal vez algún día. Sin prisa. Tenemos tiempo. Caminamos de regreso al área de estacionamiento, lentamente. Elena preguntó qué quería cenar, y sugerí probar ese nuevo restaurante que ella había mencionado hace semanas. Normalidad. Domesticidad. La vida continuando. Condujimos autos separados, pero acordamos encontrarnos en mi casa. La casa suburbana que había mantenido a pesar de heredar la finca de Mateo. No necesitaba el tamaño o el lujo de la mansión. Este espacio era mío, lleno de mis recuerdos, ahora listo para nuevos. El auto de Elena se detuvo detrás del mío en el camino de entrada. Mientras caminaba hacia mí, pensé en el viaje desde esa fría llamada telefónica en marzo hasta esta cálida tarde de agosto. Mateo se había ido. Esa verdad no cambiaba. Pero yo todavía estaba aquí. Y después de todo, la traición, la batalla, la victoria, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una razón para seguir viviendo plenamente, no solo existiendo. La justicia había sido necesaria, la victoria en la corte, la derrota de Valeria, el dinero devuelto, el testamento mantenido, todo importaba, pero el amor, el propósito, el trabajo significativo. Estos eran los que hacían que la justicia valiera la pena lograr. Estos eran los que transformaban la supervivencia en vida. Valeria había intentado reducirme a nada. Un viejo pensionado. Impotente. Irrelevante. Fácilmente descartado. Ella se había equivocado en todo. Yo tenía 68 años. Había perdido a mi único hijo. Había luchado la batalla más difícil de mi vida. Y había ganado. No solo en la corte. No solo financieramente. Me había ganado de vuelta a mí mismo. Mi propósito. Mi futuro. Elena me alcanzó. Y juntos caminamos hacia la casa. La puerta se cerró detrás de nosotros. A través de las ventanas,
Las luces se encendieron mientras caía la noche. Resplandor cálido contra la oscuridad que se acumulaba. Adentro, habría cena. Conversación. Compañía. Mañana, habría trabajo. Negocios de la fundación. Decisiones de la compañía. Acción significativa. El próximo domingo, habría flores en la tumba de Mateo. Todos los domingos después de eso, también. El dolor permanecía. Siempre permanecería. Pero ya no dominaba. Coexistía con el propósito, con el amor, con la cotidianidad de construir algo bueno a partir de algo terrible. Valeria se había ido. Dejó la ciudad. Dejó mi vida. Irrelevante ahora. Marco también había desaparecido. Su historia había terminado. Terminada. Ya no valía la pena pensar en ella. Mi historia continuaba. El legado de Mateo continuaba. La fundación ayudaría a las familias. Financiaría la investigación. Aliviaría el miedo para las personas que enfrentan lo que nosotros enfrentamos. Eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.